Muchas gracias a todos por la asistencia y la presencia. Les quiero presentar a un gran amigo de Catalizando. Él se está también certificando actualmente como Master Coach. Y él es José Luis Albán, de nacionalidad peruana, pero casi gringo. Así que bueno, José Luis, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias, gracias, más bien, Juan Manuel. Un gusto, como comentó Juan Manuel, soy José Albán, soy un consultor de marketing y tecnología. Y bueno, y para empezar este martes de crecimiento, he preparado algo un poco relacionado a la complicaciones un poquito de los coaches, ¿no? Que tenemos para mejorar y, digamos, crecer en ese aspecto. Entonces, a lo largo de estas últimas fechas, desde mi certificación, más que nada he estado viendo temas de mentoría, de Team Setup y de consultoría, ¿no? Usualmente empleando las herramientas de coaching, ¿no? Porque me certifiqué y como que vi la oportunidad de meter las beneficios del coaching en lo que voy viendo, ¿no? O si bien todavía no me he sumergido así completamente de lleno a realizar procesos de coaching enteros, o sea, sí suelo aplicarlo cuando estoy trabajando. Entonces, mi idea, claro, es definitivamente comenzar a hacer ya coaching también como parte de mi cartera, ¿no? Pero todavía no he llegado a ese nivel de confianza y de calidad que me gusta, ¿no? Entonces, para empezar esta presentación, ¿de qué se trata este martes de crecimiento? Voy a exponer un poco el coaching en tu práctica diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé cómo a algunos que les habrá pasado, lo habrán visto cuando están haciendo su certificación, les pasa que es un poco complicado hacer las prácticas, ¿no? O no encontramos el momento para hacer las prácticas de coaching, ¿no? O sea, a veces hay múltiples cosas que suceden y como me pasa a mí principalmente, no soy muy bueno o me da un poco de miedo o roche, digamos, hacer presentaciones y interactuar con las personas. Entonces se me dificulta un poco practicar el coaching hasta llegar a perfeccionarlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para, digamos, mejorar, ¿no? Porque sabemos que el coaching requiere bastante práctica. Entonces, mi idea fue integrarlo a mis actividades diarias. La idea del coaching es que es un poco complicado lo del coaching para practicar. A mí me ha pasado en sí, por diferentes circunstancias que no se me hace muy sencillo, pero la idea es practicarlo, ¿no? Así como tenemos en nuestras clases el tema de que tenemos que ver cómo practicar las preguntas poderosas, practicar la escucha activa, y a veces es difícil colocarlo en nuestras actividades, o sea, cuando estamos conversando con otras personas, con amigos, pero la idea es cómo lo incrustamos en algunos procesos diarios donde sí podría funcionar, o sea, donde sí podríamos tener ese espacio de, digamos, que necesita un coach para poder usar las herramientas y poder lograr un objetivo. Y que la persona también, o sea, la otra persona, no solamente nosotros, también, digamos, obtenga un valor y un beneficio, ¿no? Que es la idea, pues, ¿no? Entonces, en este caso, yo uso bastante lo que es, tanto en la consultoría como en la mentoría, veo bastante el tema del diseño. Diseñamos productos, servicios tecnológicos principalmente, y en ese caso tenemos que entablar bastante comunicación y se podría decir conversación o conexión con los clientes o usuarios. Entonces, mi idea fue agarrar y decir, ok, puedo meter las prácticas de coaching en ciertas prácticas que yo tengo que son estructuradas y que tienen un proceso para colocar ahí, se puede decir, herramientas del coaching que me puedan ayudar a hacerlo de mejor manera. Y así yo lo practico, me vuelvo un mejor coach y también hago mejor el trabajo de esas herramientas, ¿no? O sea, como que mezclar las herramientas, entonces, eso es más o menos la idea. Entonces, la idea es que busquen cómo combinarlo con sus herramientas o frameworks del día a día para que puedan, digamos, continuar practicando y si realmente en algún momento llegar a ejercer como coach, ¿no? O sea, con bastante calidad, que es la idea. Vamos a ver, déjame pasar al siguiente. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta, esta, este martes de crecimiento, esta presentación? De estos puntos de cómo practico el coaching y cómo yo lo mezclé con el design thinking, que es un marco de trabajo o un proceso para el diseño de productos y servicios.
¿no? Que es algo que hago constantemente, ¿no? Constantemente estoy reuniéndome con usuarios y clientes y estamos levantando información, conociendo más que nada cuáles son sus necesidades y sus complicaciones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo más o menos podemos mezclar esto para yo seguir practicando? Y bueno, también si les sirve, y podrían, digamos, y si ustedes en algún momento ven un poco lo que es diseño, tal vez esta idea les resulte interesante y puedan también mejorar este proceso de diseño, ¿no? Entonces, el design thinking se trata de entender el usuario, ¿no? De estar más o menos como en sus zapatos, tener un poco de empatía y poder aterrizar qué es lo que el cliente necesita, el usuario en este caso. Y de ahí para poder desarrollar y transformar un producto que les ayude, digamos, a resolver un problema. Eso es más o menos lo que es el design thinking. Ya. Entonces, no sé si, si, si entienden un poquito ese proceso que he dicho que es muy sencillo, si se hace un poco de similitud con el coaching, ¿no? El coaching también busca que un usuario, un cliente, en este caso nuestro cliente, pase por un proceso donde el cliente se autodescubra y también, digamos, logre algo, ¿no? O sea, logre algún objetivo, algún crecimiento, alguna transformación, llegue a algún lugar. Al final de cuentas, el design thinking tiene cierta similitud. Entonces vamos a ir un poquito al detalle del design thinking para que puedan, digamos, comprender cómo funciona esta herramienta y luego cómo podemos mezclarla, ¿no? Y mejorar nuestras prácticas del coaching. Porque estoy seguro que también a muchos les ha pasado que no encuentran el momento donde seguir practicando el coaching, así que esta es una opción. A ver, ¿qué es el Design Thinking Process? ¿No? El Design Thinking es como un proceso, un framework o una metodología que te permite, a través de ciertos pasos, poder, se podría decir, empatizar con el cliente o el usuario, en este caso más como la persona que va a usar esa solución, entender sus problemas y lo que quiere lograr, generar una solución o un prototipo, probarlo y volver con el feedback y volverlo a realizar. Hasta que la solución que tú produzcas realmente genere un valor para ese usuario o ese cliente. Entonces, acá nuevamente, si se dan cuenta, ya yendo un poquito más al detalle del proceso, nos damos cuenta que también tiene cierta similitud con el coaching, ¿no? O sea, empatizar, definir, idear, prototipar y probar, que son más o menos ciertas etapas que pasamos durante las sesiones y también es, pero dicho en otras palabras, ¿no? Y también es parte de lo que realiza el coaching, ¿no? El coaching también realiza un ciclo en ese interiorización y descubrir y analizar y trazarse sus objetivos hasta que prácticamente complete el proceso y logre el objetivo, ¿no? Que es más o menos la idea. Entonces, acá hay unas fases que son de este proceso de design thinking, ¿no? Usualmente cuando nos juntamos con los usuarios, nos reunimos y iniciamos en la primera fase. Nos realizamos, es como una investigación, la primera fase, se puede decir como una pequeña exploración de todo lo que el cliente necesita, de todos sus problemas, de todo lo que está sucediendo, para intentar encontrar dónde están esos puntos de quiebre para lograr pasar a una definición. Una vez que luego pasamos a la siguiente fase y comenzamos a analizar toda esa información para poder definir qué es lo que más o menos puede resultar en una solución. O sea, cuál es el problema real. Eso es lo que tenemos que encontrar. Y luego, una vez que tenemos esos problemas o esos, como se puede decir, objetivos claros, comenzamos a preparar soluciones. Comenzamos a generar, digamos, ciertas ideas que nos permitan hacer el camino hacia esa solución. Luego generamos prototipos, o sea, definimos detalles, o sea, hacemos como demos o ciertas maquetas o cosas que nos van a permitir probarlos, probar esas ideas y luego hacemos el feedback y la retroalimentación, ¿no? O sea, es prácticamente se le entregamos al usuario y decimos, mira, acá está la solución que hemos propuesto o estas soluciones, revisa a ver cuál te va mejor, ¿no? En un proceso de tecnología haríamos, se podría decir, unos mockups, más algunos demos, ¿no?
o simulamos algún proceso, vemos cómo realizarlo. En productos, simplemente creas un producto sencillo y la persona lo usa de cierta forma y va viendo qué mejoras puedes hacer, ¿no? Y vuelves en el ciclo hasta que llegues al objetivo que genere el valor que se necesita, ¿no? Que se espera. Entonces, si se dan cuenta acá también, nuevamente como que suena a simplemente que estamos siguiendo un proceso ordenado para lograr un objetivo que genere un valor, pero simplemente en otras palabras y de otra manera, con un poco orden un poco tal vez distinto, ¿no? Ahora, ¿cuál es algo interesante de este proceso de design thinking? Es que no tiene que ser exactamente lineal. O sea, tal vez la primera vez sí empiezas en enfatizar, en definir, en idear, y de ahí cuando llegas a prototipar ya comienzas a saltar hacia diferentes lugares. Entre prototipar y testear te puedes ir luego a idear, luego nuevamente enfatizar y como que no necesita ya pasar el bucle, no necesita hacer siempre el círculo igual, sino comienza a saltar entre las diferentes fases, ¿no? Algo que también es un poco común en lo que nos pasa con el coaching, no sé si recuerdan un poco el elogiar, ¿no? Que sí tiene como un orden al inicio, no empiezas desde una parte, pero luego al final de cuentas vas saltando, ¿no? No necesariamente tiene que ser exactamente de esa forma para llegar a la situación esperada del coaching, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Entonces, para recordar un poquito, ¿no? El coaching también es un proceso. Nosotros lo tenemos dividido en un proceso como que de 5 sesiones, es más o menos lo que me acuerdo que habíamos estado estudiando. Entonces, la idea es que en el coaching nosotros acompañamos y sostenemos al coachee para que pueda pasar de una realidad deseada, no, de una realidad actual a su realidad deseada, ¿no? Y usualmente es como un viaje de descubrimiento y acción, ¿no? Porque acción es porque tiene que definir ciertos objetivos y tiene que definir como un camino para alcanzarlo. Y al final de cuentas, al final del proceso, la idea es que la persona tenga como un valor, ¿no? O sea, haya generado una transformación. Entonces, a ver, como el coaching ya lo conoces un poquito, ahí les dejo un poquito el resumen ahí para que lo puedan leer. Si se dan cuenta, mis diapositivas son un poquito largas, no son así las clásicas, porque esto es más como un manualcito, ¿no? O sea, yo suelo trabajar con los equipos de trabajo que vamos desarrollando, más que nada como que con manualcitos, ¿no? No pongo puntos así y hago una presentación súper súper chévere, porque al final de cuentas la idea es que esto se los entregue y diga, este es nuestro manualcito de uso, ¿no? Entonces, por eso disculpen que va a estar un poco así todo repleto de información. Haría, continúa la siguiente. A ver, entonces aquí resumiendo un poquitito así a grandes rasgos, intentándolo ubicar en los bloques similares al design thinking. Entonces primero hacemos el rapport, ¿no? O sea, conversamos con el coachee, establecemos la confianza, lo conocemos un poco más, y de ahí pasamos a la exploración, ¿no? La exploración es justo eso de hacer que el coachee, o sea, nosotros no, sino que el coachee mismo interiorice, entienda y logra descubrir qué es lo que realmente necesita completar, intentar entender cómo de diferentes lugares, ¿no? De diferentes enfoques, y luego y poco a poco luego poder llegar a un insight y luego que comienza a tener objetivos SMART para poder lograrlos, ¿no? Podemos usar el SMART, el GROW, el OJEAR, mezclarlos hasta que el coachee logra y llega a ese objetivo, ¿no? Y nosotros cerramos, digamos, la sesión cuando el coachee ya alcanzó el éxito, se puede decir, ¿no? Entonces, ahí como ya ustedes conocen un poco este proceso, ahí lo dejo así en grandes rasgos para que puedan, digamos, también ahí tenerlo. Paso al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que yo más o menos me propuse para practicar? Ya que no encontraba ese momento adecuado o no me salía bien, ¿no? No sé si les habrá pasado. Voy a practicar mis preguntas poderosas y le pregunto un par de cositas a un amigo en una reunión y de ahí nos desviamos del tema, nos vamos por las aristas y al final de cuentas ya me olvidé lo que pregunté y el feedback y todo no lo tuve como que presente porque me desvié y se me pasó, ¿no? Entonces, y la escucha activa también, uno está escuchando y de ahí te gana el querer aconsejar y el querer decir cosas, porque estás en una reunión más coloquial con amigos, ¿no? Que te cuentan o te dicen, ¿no? Oye, pero, o sea, aconséjame algo, ¿no? Y tú ya le dices, pues, ¿no? Porque no es un proceso de coaching oficial, ¿no? Entonces se te complica el practicar. Pero en esta situación,
yo agarré y dije, voy a mezclar el Design Thinking, que es algo que hacemos constantemente, con el coaching, y le llamé el Design Thinking Coaching Blend, ¿no? Que simplemente significa la mezcla, ¿no? Me parece por ahí que estuve revisando un poco en internet y sí, sí hay design thinking relacionado con coaching, sí como que he visto un poquito ahí algunos títulos, algunas descripciones y detalles de personas que lo emplean, así que no es algo así que yo me he inventado y sacado de la nada. Me parece que es algo que funciona, porque creo que ya bastante gente se ha dado cuenta del potencial, pero aquí es algo que yo estuve probando. Entonces, la fase de design thinking las puse a la izquierda y luego cómo el coaching nos permite potenciarlo. Entonces, si algún momento, algún día ustedes, o para los que sí lo hagan, ¿no? Estén en la parte de consultoría y diseño, entonces si están diseñando alguna solución, sepan que pueden usar el coaching para potenciar cada etapa del diseño. Tal vez han estado diseñando con otras herramientas, pero realmente el coaching les va a ayudar a sacarle como que muchísima ventaja y beneficio. Entonces, en nuestra etapa de enfatizar, donde lo que hacemos prácticamente es sentarnos con los usuarios, con los clientes, tener conversaciones, la idea es transformarlo en una tipo sesión de coach, ¿no? Sentarnos con el cliente o con el equipo y generarle el entorno, digamos, propio para que haya, digamos, esa confianza, esa calidez que el coach te permite crear, esa conexión y permitir al usuario navegar entre todas sus complicaciones y que puedan, digamos, realmente llegar a ese punto donde entiendan dónde están las fallas, dónde están los errores, pero los reales, ¿no? O sea, usualmente, ¿qué sucede en estas etapas del diseño? Usualmente uno va como un consultor, ¿no? Como el que tiene todo el conocimiento del mundo, cuando realmente nosotros no conocemos al detalle las operaciones. Las que conocen las operaciones y saben cómo funcionan las cosas son realmente los usuarios y los clientes. Nosotros vamos con nuestro expertise, que tal vez es un expertise más grande, pero no especializado. Entonces yo no le puedo agarrar al final de cuentas decir cómo hacer las cosas. Tal vez él sí sabe hacer las cosas y sabe mucho más que yo. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que sabe hacer las cosas cómo hacerlas, ¿no? Entonces, ¿de qué? Ahí es donde entra el principio del coaching. Nosotros no le vamos a decir al coachee cómo resolver sus problemas, porque él es quien se conoce a sí mismo mejor que nosotros lo conocemos a él. Y él va a encontrar realmente qué es lo que le va a funcionar y él lo va a ejecutar, ¿no? En este caso es un poco similar. El usuario y el cliente que tiene un problema, que quiere una solución, o quiere mejorar algo, o quiere un producto nuevo, está en la misma situación. Él sabe lo que quiere y él lo va a usar. Y él va a llevarse con todo el proceso, ¿no? O sea, simplemente sabe cómo resolver el problema y sabe lo que quiere de ese problema y sabe cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la complicación? Que es lo mismo le pasa a Cochín, que no se han dado cuenta el cómo. Y a veces tampoco han llegado a ver la raíz real del problema. O sea, saben el dolor, pero no saben de dónde proviene el problema. Es como cuando tienes estás resfriado o algo, o te pasa algo, te sientes decaído, lo que pasa, y todavía no sabes qué está sucediendo. No sabes si es el hígado, si es el resfrío o qué será, ¿no? Entonces, sientes que algo está mal, quieres la solución, pero no has encontrado a fondo dónde está el problema. Y como no lo has encontrado a detalle, no vas a tener los pasos necesarios para lograr ese éxito, ¿no? Y llegar a la final. El usuario es igual. El usuario, quiero esto, quiero el otro, porque está pensando mucho desde el dolor y de una solución que él cree que puede ser lo que necesita. Pero a veces esa no es la solución real. ¿Y qué sucede? Construimos algunos productos, algunos servicios que al final de cuentas, cuando el cliente los comienza a usar, o sea, digamos que nos vamos hasta test, el cliente nos dice, oye, pero esto no era lo que yo estaba pensando, esto no era lo que yo creía, ok, vamos a volver a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, hasta alinearnos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Hacer ciclos mejores desde el punto enfoque del cliente donde él mismo encontró la solución, donde él mismo descubrió sus complicaciones reales y él mismo nos dio la solución que le funciona. O sea, nosotros ya no vamos a comenzar a lanzar así al azar un montón de cosas hasta chuntarle, ¿no? Sino vamos a
trabajar un poco más de la mano con el usuario, porque el usuario mismo va a descubrir cuál es lo real, ¿no? De dónde parte todo. Entonces, el coaching te ayuda mucho a eso. Es como que hacerle una sesión de coaching al usuario y llevarlo por todo el camino, se podría decir, de elogiar, y llevarlo por definir los objetivos SMART, y con eso nosotros llevarnos un análisis, una exploración mucho más rica. Esa es más o menos la idea. Porque al final de cuentas, el usuario es el que lo va a usar, él es el que se va a comer los problemas cuando salgan errores, y él es a quien va a hacer el beneficio. Entonces, si él prácticamente es el que lo vive, el que lo usa y el que se beneficia, entonces, ¿qué mejor persona para decirnos qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es la verdadera solución? ¿Y cuál es se podría decir, el resultado final que necesita? Como decir, la realidad actual y la realidad deseada, ¿no? Hace un poco de similitud también. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos alineando. Entonces, en estas fases he metido un poco esas temáticas, y a través de las reuniones que solemos tener con los clientes, ya sea cuando enfatizamos, cuando definimos las ideas y cuando hacemos los testing, separar esos espacios de tipo de un poco de coaching, se podría decir, donde podamos escuchar bien, no meternos como los que sabemos cómo funcionan las cosas y cómo se van a resolver, sino usar bien la escucha activa, entender bien al usuario, empatizar con el usuario, ¿no? Porque el coaching te ayuda mucho a realmente mejorar y elevar tu empatía, ¿no? Entonces, empatizar de una mejor forma con el usuario, hacer que el usuario mismo se dé cuenta, interiorice y perciba las complicaciones reales que quiere resolver, porque a veces te vienen por diciendo, quiero resolver, quisiera una web o quisiera un sistema para solucionar estos eventos. Y al final de cuentas ese no era el problema real. Y al final de cuentas terminas desarrollando otra solución diferente, porque en el largo del camino te das cuenta que eso no era lo que realmente necesitaba. La idea es que el usuario, el cliente, se dé cuenta desde un poquito más temprano, ¿no? Y gane, digamos, es un win-win para todos, ¿no? Menos costo, más eficiencia y obviamente mucho más valor para el cliente, y mucho más y aparte le va a ayudar, digamos, a llegar a esa meta mucho más, de una mejor manera, ¿no? Entonces, en este caso, la idea sería que al aplicar estos temas de coaching, por ejemplo, vamos a usar el SMART cuando estamos viendo ya justo definiendo el camino. Podemos usar el SMART para tener objetivos claros, ¿no? O sea, el cliente va a agarrar y va a poder, digamos, entender qué es lo que necesita, poner, digamos, ciertas variables y valores claros, definidos, y poder alcanzar ese objetivo deseado. Entonces, más o menos, esta es más o menos mi idea, que estuve practicando un poco en las reuniones. Y estuve cambiando un poquito la temática de cómo más o menos exploramos, aterrizamos las ideas y navegamos hacia mejores soluciones, ¿no? Sé que suena un poquito confuso, no soy experto así en este tipo de presentaciones, me pongo un poco nervioso, pero en este caso espero que te hayan entendido un poquito cuál es la lógica, ¿no? Entonces, a ver, para recordar un poquito, en enfatizar usamos un poco como la exploración, elogiar, ¿no? Cuando definimos ya, cuando hemos cogido toda la información del cliente, recolectado todo lo que hemos podido, nos vamos a la etapa de definir, usamos un poco más la parte, como se podría decir, el grow, para enfocarnos un poquito más en los objetivos, en los KPIs, ¿no? Ya cuando ideamos y prototipamos, hacemos ahí un poquito de loop con el usuario para hacer para que sea en un entorno donde no solamente agarre y haga tipo pruebas así de una manera media rara y no nos quiere atender, sino lo metemos como en una sesión así de coaching donde generemos confianza y lo podemos sostener para que, digamos, pueda hacer buenas pruebas y nos pueda dar un buen feedback. Porque al final de cuentas él es el que lo usa, ¿no? Entonces él tiene que entrar en sí mismo, interiorizar y darse cuenta realmente, oye, estas soluciones que yo pedí y que yo hice que desarrollen, cómo me van yendo,
cómo me está llevando al camino que yo quiero, o sea, a la realidad deseada, ¿no? Entonces es como que, y si ya tiene sus indicadores de qué es lo que le permite sentir que realmente está haciendo esa realización, entonces digamos que no, eso nos sirve bastante a nosotros, ¿no? Buenos feedback, que es algo que cuesta que el cliente te dé. Buenos feedbacks es difícil obtenerlos, ¿no? Entonces el coaching te ayuda a que la persona se interiorice y se ponga serio y realmente genere buenos feedbacks, ¿no? Y más aún si es que logra insights, ¿no? Si logra hacer que el cliente llegue a un insight, por ahí que te da una idea muy buena, ¿no? Muy brillante. Te da un producto, una solución que ni siquiera se pensaba o se esperaba que estaba ahí, ¿no? O sea, la tenía, pero no la había terminado de descubrir, ¿no? Eso es más o menos lo que se suele llamar como cuando hacemos la parte de aterrizar las ideas, ¿no? O sea, tenemos que entender lo que el cliente quiere, pero el cliente no sabe ni el cómo ni el qué, y tenemos que aterrizarla, ¿no? O sea, hacer que la idea tenga forma. Entonces, en este caso, si logramos hacer que tenga un insight, obviamente esa idea va a aterrizar de una mejor manera, ¿no? Y bueno, luego del test y el feedback, realmente volvemos al loop, ¿no? Y el loop puede ser hacia cualquier lugar, igual que el coaching, hacia cualquier parte de cambio de observador, ¿no? Acá puede ser hacia cambiar hacia otras ideas, otras perspectivas, ¿no? Hasta llegar al final del camino, hasta cerrar el proceso de coaching, se puede decir, donde se alcanzó el objetivo, y en este caso, Design Thinking, donde lanzamos el producto a producción, para que al final de cuentas podamos ya sacarlo al mercado y el cliente, digamos, pueda mejorar y solucionar ese problema, ¿no? A ver, paso a la siguiente, a la última para cerrar. Yo sé que suena un poco confuso para los que no son de diseño y desarrollo de software, pero espero que hayan entendido un poco. Entonces aquí un poquito de la reflexión, creo que se me comió el título. A ver, vamos a ver qué decía el título. Ya, ahí no sé por qué no salió el título, fácil se puso en blanco. Decía, la verdadera innovación comienza con la autoconciencia, ¿no? Cuando nos detenemos a escuchar, cuestionar y reflexionar, no solamente diseñamos mejores soluciones, diseñamos mejores formas de pensar, colaborar y crecer. Esa es más o menos la reflexión.